Bueno, en primer lugar agradecer que me hayan invitado a estar aquí. Para mí cualquier excusa sería buena para venir a esta tierra, a la que adoro. Así que nada, gracias. Bueno, cuando Sara me propone hacer esta ponencia, y sabiendo las ponentes que además venían antes que yo, intenté plantear que podía ofrecer también que fuera un poco distinto y no llenaros en exceso de información solamente científica, porque cuando además hablamos de sexualidad, generalmente hay un componente cultural e histórico que merece la pena rescatar o por lo menos reflexionar sobre ello, ¿no? Así que lo que hice fue irme a pasear y, claro, da gusto escucharos cómo aquí está ya tan pasadas ciertas barreras, ¿no? Y sobre todo en el área de actividad física y deporte, pero la realidad a nivel de consulta, a nivel sanitario, sigue siendo todavía distinta. Todavía tenemos profesionales médicos muy conservadores, tanto con el ejercicio como con la sexualidad, ¿no? Y yo me empecé a plantear qué paralelismo hay en estos aspectos a nivel sanitario y de dónde venimos. Yo también soy profesora de Historia de la Enfermería, allí en Granada, y por tanto pues quería un poquito remontarme atrás. Mira, por no irme muy lejos, ya que han hablado también de la prehistoria, me voy a quedar simplemente en el siglo XIX. Si vosotros analizáis los cuadros donde se representan a mujeres, generalmente se repite este patrón. Son mujeres que están dentro de un espacio muy distinto a aquel que observan desde una ventana, aquel en el que no pueden participar, ¿vale? Y por tanto probablemente muchas de las enfermedades que estas mujeres padecen pues sean hijas de su época y sean hijas de lo que la sociedad les estaba permitiendo hacer o no hacer, ¿no? Entonces, como digo, este paralelismo, si vais a algún museo de vez en cuando, por favor, fijaros en que esta imagen se repite a menudo. Cuando nos vamos a la literatura, a mí que me encanta leer, sobre todo literatura del siglo XIX, pues observamos que muchas de sus protagonistas tienen una serie de patologías comunes que generalmente tienen síntomas como desmayos, dicen que tienen un estado de nervios, unas fiebres, se quedan postradas en la cama. Bueno, sabemos que durante esta época de repente hubo una epidemia de una enfermedad llamada histeria, que de repente parece haber desaparecido. No sé si se ha desaparecido o simplemente se ha transformado, pero debemos entender que efectivamente hay patologías que son sociales. Entonces, hablando de un poco, reflexionando sobre esto, digo, ¿qué es lo que pasaba con el ejercicio en épocas anteriores a la nuestra? Pues fijaos que hubo muchos siglos en el que el ser sedentaria, ser reposada, era un signo, era una virtud, era ser una mujer de bien, ser recatada, ¿vale? Las mujeres tenían pocas actividades permitidas, generalmente eran paseos, siempre acompañadas, por supuesto, y en las clases privilegiadas generalmente practicaban equitación, por supuesto sin montar a horcajadas, siempre de lado, una postura muy cómoda, ¿vale? Y fijaos lo que se decía, que bueno, que el ejercicio físico pues podía masculinizarla, que podían despertar impulsos sexuales. O sea, ya empezamos a ver algunos paralelismos y un darse la mano entre las prohibiciones del ejercicio y la negación de la sexualidad femenina, que ahora, bueno, pues parece que sí, que somos seres sexuados, aunque se nos ha negado mucho tiempo. Se consideraba indecoroso sudar, mostrarse agitada, claro, eso es lo que tiene a veces el ejercicio físico, ¿no?, que hiperventila. Y parece ser que a algunos, pues, les resultaba hasta un poquito obsceno cuando se trataba de las mujeres. Por tanto, ese ideal de mujer recatada con una serie de virtudes físicas, pues quizás no concordaba mucho con el que se puede tener cuando es una mujer que practica ejercicio. Fijaos que además hubo ejercicios que estuvieron totalmente demonizados, generalmente aquellos que incluían movimientos repetidos de la pelvis. Se llegaba a decir, fijaos, un ginecólogo, que los ginecólogos en el pasado pues no han sido de mucha ayuda para nuestra salud, es decir, advertía que ciertos ejercicios podrían incluso provocar una sobreexcitación nerviosa que era peligrosa para las mujeres, ¿no?, para nuestro equilibrio sexual, siempre protegiéndonos, ¿no?
Hay que tener en cuenta que a veces el paternalismo, que todavía sigue vigente, como digo, en las consultas, no es un buen hacer médico. Y tenemos que ver de dónde nace esto y por qué a veces ser conservador con la salud de las mujeres es precisamente ir en contra de su bienestar y de su necesidad de placer y de estar en el mundo, ¿no? Fijaos que la Sociedad Médica de Boston recomendaba que, bueno, las mujeres, si nos daba por hacer ejercicio, pues fuera siempre deportes que no tuvieran agitación y que huyeran de esa presión en el abdomen, que parece ser que podría ser muy peligrosa para nosotras. Entre estos deportes demonizados también estaban los de raqueta. Bueno, pero sin duda la palma se la llevó la bicicleta. La bicicleta en el siglo XIX fue un medio de transporte que lo que hizo fue liberar a las mujeres, sacarlas de ese entorno en el que solamente miraban por la ventana. Fue no solamente una forma de moverse, sino una forma de estar y poder ser libres. Y por tanto hubo una reacción muy grande por parte de algunos de los, sobre todo personal médico, y empezaron a describir que la bicicleta pues podría tener un peligro muy grande. Claro, algunos peligros nos parecen aceptables, ¿no? Que es la estimulación clitoriana, pues bueno, podrían pasarse. Decían que podían llevar hábitos masturbatorios y se llegaron a patentar unos sillines específicos que evitaran ese peligroso contacto entre un objeto y el clítoris. Llegaron a describir otra enfermedad, muy conocida la enfermedad histeria, pero hay otra enfermedad inventada que se llamaba cara de bicicleta. Decían que las mujeres, al usar este vehículo, podemos decir, pues podían tener labios demacrados, ojeras, ojos saltones, mandíbula apretada y rostro de cansancio. Y esto es literal, ¿eh? Esto es literal. Una enfermedad inventada en el siglo XIX. Algunos manuales hasta decían que podían perder la cara. Yo no sé si alguna vez vieron a alguna mujer sin rostro por ahí, pero lo dejaron por escrito. ¿Qué pasa? Que claro, ese órgano peligroso que era el clítoris, de repente se convierte en un aliado. Tenemos que tener en cuenta que todo lo que no supusiera penetración no se consideraba un acto sexual. Por tanto, ante esa enfermedad tan gravísima que era la histeria, de repente ven que hay un tratamiento súper efectivo que consiste en masajear un órgano que hay por ahí, y que de repente las mujeres llegaban al llamado paroxismo histérico, después de un ratillo de masaje ahí, y, oye, mejoraban los síntomas, bajaba la ansiedad, estaban de mejor humor. Si pensamos qué reacción tendrían las mujeres que habían estado encerradas y de repente le dan un tratamiento médico que consiste en masajearle el clítoris, ¿nos imaginamos cuál fue la reacción de la sociedad? Pues que se llenaron las consultas. Claro, allí todo el mundo haciendo cola. Pensad que venían de un tratamiento de esta enfermedad bastante más cruento, que iba desde sus fumigaciones, enchufarles con un cañón de agua fuerte en el abdomen. Había ideas, como digo, en este caso recurrían a la bicicleta, ideas ocurrentes como decir, bueno, miren, monte usted en bicicleta, pero por sitios que tengan baches, ¿vale? Claro, aquí en Vitoria no sé cómo iría porque es bastante plana. En el caso de Granada, que tenemos tanto empedrado, pues la verdad es que la cara de bicicleta más bien sería esta, ¿vale? No sería mala, las mujeres irían bastante contentas por ahí. Y como digo, de repente ese órgano que había sido demonizado durante siglos, en la medicina lo convierte en aliado. Claro, esto hace que muchas veces yo le digo a los estudiantes, ¿no? Porque en base a de dónde venimos, si yo pregunto ¿qué creen que se inventó antes? ¿La plancha o el vibrador? Probablemente estaréis pensando que sería la plancha. Vamos, venimos de un sistema patriarcal que como digo, siempre le ha dado mucha más competencia en las tareas del hogar a la mujer que en otros ámbitos de la vida. Pues error, ¿vale? Se inventó el vibrador antes que la plancha y fue precisamente por el tratamiento de la histeria. Salieron en todos los periódicos. Hombre, las imágenes eran a veces masajeándose la espalda, como si, bueno, intentando desviar la idea de que este instrumento en realidad era para el clítoris. Y ahora, claro, yo me pregunto, ¿esto de verdad es cosa del pasado? ¿Es tan diferente?
Bueno, hay dos etapas concretas de la vida de la mujer en las que a mí me parecen que los paralelismos son bastante claros, aunque hayamos cambiado la terminología, ¿no? Se escucha habitualmente en las consultas la palabra prudencia, reposo, abstinencia, bueno, hasta cuarentena después del parto, como si fuera peregrinar por el desierto. Y como si todas las relaciones sexuales fueran necesariamente con penetración. No entiendo por qué una mujer que tenga puntos en el perineo no puede tener relaciones sexuales si quiere. Entonces, creo que efectivamente, si en algunos casos los profesionales están poco formados en relación al ejercicio, pues en relación a la sexualidad ni os cuento. Bien, intentando no irme un poco del tema que se me propone, voy a hablar brevemente de esto. Embarazo y sexualidad. Me preguntan, ¿ayuda la actividad física y el ejercicio? Hombre, pues lo que nos dicen los estudios que parece ser que sí. Hay generalmente unos ejercicios, por ejemplo, más enfocados en el suelo pélvico, que parecen ser bastante efectivos, pero en realidad, como digo, hay un componente psicológico que para mí es hasta más importante que cuando estamos simplemente buscando cuál es el motivo físico de que una cosa mejore la otra. El embarazo actualmente, por desgracia, se vive con mucho miedo. Son una serie de consultas continuas que parecen estar buscando cuándo viene el fallo, cuándo viene el problema y si pasa algo malo. Y venimos además de una sociedad en la que probablemente la educación sexual pues todavía queda lejos de lo deseable. Cuando yo entro en el grupo liderado por Virginia, en el proyecto Gestafit, que fue para llamarme para dar una charla de sexualidad a mujeres embarazadas y sus parejas, pues charla a la que vinieron todas las parejas, cosa que a las otras no, estaban ahí a ver qué iba yo a contar, y le puse unos genitales en un dibujo, no eran ni siquiera unos genitales normales, pero bueno, me refiero a una foto, unos genitales femeninos, externos, y le invito a que me vayan diciendo las partes que voy señalando de abajo arriba. Bueno, el ano, la vagina medio la controlaban, pero conforme me iba para arriba empezaban las dudas, ¿vale? Cuando yo les pregunto cuánto mide un clítoris, que es la base de la sexualidad, ¿cuánto me diríais que mide? ¿Alguien se atreve? Bueno, generalmente lo que me dicen, pues 1 centímetro, 2 centímetros. Claro, cuando le digo entre 10 y 12, se quedan así, como dice, no me salen las cuentas. Claro, el clítoris, espero que eso sí esté superado, pero en algunos casos no, y no lo tenemos que dar por hecho. La mayor parte está por dentro, no se ve. Pero el origen embrionario es el mismo que el de un pene, ¿vale? Es un órgano eréctil, es un órgano que necesita una buena vascularización, por tanto, todo lo que sea ejercicio físico, actividad física, si lo que queremos es la excusa física de por qué va a mejorar la sexualidad, pues por ahí, evidentemente, puede venir. Pero el clítoris fue descrito en su totalidad en 1998, o sea, antes de ayer, ¿vale? Cuando yo estudio enfermería, en el manual de anatomía no salía el clítoris en su totalidad, salía solamente por fuera. Entonces, claro, de ahí puede ser que haya muchas cosas en relación a la sexualidad en distintas etapas de la vida que no estemos entendiendo bien. Me centro de nuevo porque si no me voy. Embarazo y bienestar emocional, porque me piden también que hable de bienestar. Nosotras hicimos el proyecto Gestafit, en el que entrenamos a mujeres embarazadas desde la semana 17 de gestación hasta el momento del parto, que son una diferencia con otros programas de ejercicio físico que quizás eran más conservadores, se quedaban bastante antes. Nosotras la tuvimos hasta el final y, como digo, se comparan los resultados, en este caso de este estudio, de la calidad de vida asociada a la salud. Si bien en ambos grupos tiende a disminuir, también hay que entenderlo, cuando tienen un volumen uterino tan grande, generalmente en el tercer trimestre, pues la verdad es que ya cómodas no suelen estar y es normal que refieran que la calidad de vida empeora. Entonces esto fue común a los dos grupos, pero es verdad que el grupo de intervención mostró una caída menor y cuando miramos los ítems por separado vemos que el programa de ejercicio además lo que promovía era mejor estado anímico, mayor sensación de energía y una percepción corporal más positiva, lo cual puede estar relacionada
también con una mejor imagen. Embarazo y sexualidad. ¿Ayudan la actividad física y la condición física? Pues en este mismo grupo de mujeres evaluamos la función sexual femenina con el FSFI 6, que mide, fijaos, deseo, excitación, lubricación, orgasmo, satisfacción y dolor. Cosa curiosa que se tenga que medir el dolor en la mujer cuando hablamos de sexualidad. Debería estar separado, ¿no? O si hay dolor no debería haber esa relación sexual y primero ver por qué duele. Pero, bueno, pues se incluye como si fuera también algo medianamente aceptable. La actividad física y el sedentarismo la medimos de manera objetiva, colocándole acelerómetros durante 9 días consecutivos. Y la condición física, en concreto, medimos a través de dinamometría la fuerza de prensión manual, la flexibilidad con el back scratch y la capacidad cardiorrespiratoria con el test de Bruce. Bueno, lo que vimos es que el tiempo de sedentarismo, o sea, más tiempo de sedentarismo, se relacionaba con peor excitación sexual. Sin embargo, la actividad física, en su totalidad, el tiempo total de actividad física, se relacionaba positivamente con la puntuación global del test de función sexual femenina y el fitness cardiorrespiratorio se relacionaba positivamente con también la puntuación total del FSFI. Otra época que de verdad, yo cada vez que busco estudios de menopausia y sexualidad es todo empeora, sí, qué mala es, muy mala, la sexualidad es fatal en la menopausia, pero ¿dónde están las herramientas? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Yo tengo una lucha grande con esto porque uno de los síntomas bastante frecuentes en la menopausia es la sequedad vaginal. Y cuando llegan las mujeres a decirlo esto a la consulta del médico, del ginecólogo, pues lo que se le hace es se le da un lubricante, sin preguntar si esta mujer se está excitando en sus relaciones sexuales. No sé, igual estaría bien averiguarlo primero, a ver si el problema de la lubricación viene por ahí, y en el caso de que nos diga que sus relaciones sexuales, pues generalmente sí que tiene ganas, sí tiene deseo y son adecuadas, pues entonces damos el lubricante, porque si no, efectivamente desde la consulta lo que se está promoviendo es que tenga relaciones con penetración, quizás sin que tenga muchas ganas, y no queremos eso, ¿vale? Bien, pues en el proyecto flamenco teníamos 182 mujeres con una media de edad de 53 años, también se mide la actividad física y el sedentarismo por acelerometría y la calidad de vida mediante el SF36. Bueno, pues en realidad, no esperábamos tampoco otra cosa, ¿no? Menor tiempo de sedentarismo, mejora el rol emocional, también con la actividad ligera. La moderada vigorosa, pues nos da mejores resultados en la función física y la sensación de vitalidad. La vigorosa, fijaos que también muy demonizada en la consulta, cuidado, no se mueva usted mucho, esa es que le dé un infarto, ¿vale? Pues, o que le duela mucho, es que me duele, la fibromialgia pasa mucho también, se sigue diciendo, no se mueva usted. Pues graso error. Fijaos, incluso en la vigorosa el dolor corporal disminuye y con la actividad física total también las emociones están mucho mejor. También hay que tener en cuenta una cosa. En este proyecto, que también se hizo un programa de entrenamiento físico, que es lo que tiene investigar en este caso con humanos, que hay veces las variables no las podemos controlar, hubo un momento en el que nos dimos cuenta pues que las mujeres del grupo de intervención mejoraban bastante, pero cuando analizamos su nutrición, vemos que las del grupo de intervención habían aumentado mucho el consumo de fritos, la cerveza, y decimos, ¿pero qué es lo que está pasando aquí? Este resultado no me lo esperaba. Claro, pues averiguando es que el centro de entrenamiento donde se llevaba a cabo la intervención, pues tiene enfrente un bar. En Granada somos muy de tapas, ya lo sabéis, pues con la cerveza se suele poner una tapa bastante abundante, en este caso era pescado frito, con lo cual las mujeres del grupo de intervención decían, pues no lo merecemos, ¿vale? Mucho más frecuentemente que las del grupo control, y era habitual que se fueran enfrente a tomarse su cervecilla y su pescado. ¿Es un mal resultado? Bueno, a nivel nutricional no era lo que queríamos, pero hacer tribu, especialmente en las mujeres, en la menopausia y también en el embarazo, es muy importante. Las mujeres necesitan hablar, necesitan comunicarse, necesitan saber de las experiencias de otras, porque si no, las seguimos teniendo dentro, mirando por la ventana. Entonces a mí, dentro de lo malo, no me parece un resultado tan negativo.
En cuanto a la sexualidad, tenemos que entonar aquí el mea culpa porque no lo medimos y estamos en vías de resolver esta limitación tan grande que se tuvo en el proyecto, y vamos a pedir uno específico de sexualidad en menopausia, pero lo que nos dicen las revisiones sistemáticas es que generalmente van a mejorar, sobre todo los programas que se centran en el suelo pélvico y en el cuerpo-mente. Claro, en ejercicio aeróbico, entrenamiento de fuerza, lo que nos dicen es, bueno, depende de la dosis, claro, porque probablemente todavía los proyectos estén siendo muy limitantes en relación al volumen de entrenamiento que pueden tener estas mujeres y quizás no se esté llegando a la capacidad que tienen y que nos podrían dar resultados positivos. El suelo pélvico, evidente, y su relación con la sexualidad, pues también. Este anuncio que teníamos tan en la mente, sobre todo los que ya tenemos una edad, de Concha Velasco, con el Indasec y que se normaliza que cuando llegas a cierta edad se estornuda, se te escapa la orina, como si fuera algo inherente a la menopausia y que no se puede huir de ahí, pues hay que romperlo. Eso no es normal. Claro, eso no es normal. Afortunadamente ahora hemos puesto muy en el centro el entrenamiento del suelo pélvico, la recuperación, sobre todo después de, por ejemplo, las mujeres que han parido, es importante, ¿vale? Para que no tengamos pues que luego llevar una compresa porque no se ha rehabilitado adecuadamente. También sería importante en algunos programas de ejercicio físico que sepan ellas contraer bien el suelo pélvico, incluso distinguir entre una musculatura y otra y cómo hacerlo, ¿no? Entonces, efectivamente, en la sexualidad, ¿cómo nos va a influir positivamente todo esto? Y el cuerpo y mente, pues también, todo lo que disminuya la ansiedad nos va a dar un resultado positivo. Claro, algunos estudios se preocupaban de que el ejercicio físico pudiera empeorar los síntomas vasomotores. Lo que nos salió a nosotros, desde luego, fue otra cosa. Las mujeres que participaron en el programa de intervención mejoraban bastante los síntomas vasomotores, pero no solo eso, sino fijaos, en la relación de pareja mejoraban la intimidad y la comunicación, en el caso de que la tuvieran, ¿no? Con lo cual, otro resultado positivo e inesperado en relación a lo que nos estaban diciendo los estudios previos. Hablar de cómo el ejercicio físico, la actividad física mejora en general o va de la mano de una mejora de sexualidad al público que tengo delante, pues probablemente sea un poco llover sobre mojado. Simplemente hacer este llamamiento. Hay que hacer muchísima mejor educación sexual desde épocas muy tempranas. Los sanitarios y las sanitarias tenemos que estar bien formadas en relación a la sexualidad. Lo que nos dicen los estudios es que no preguntan en las consultas pues porque no saben si van a saber responder. Con lo cual, bueno, pues estamos muy limitadas, porque la sexualidad es un aspecto muy importante de la vida. En la sexualidad no solo son las relaciones sexuales en pareja, va muchísimo más allá. Entonces, dar por hecho que una mujer en la menopausia o no va a tener relaciones sexuales o directamente decirle que sí, que es normal que empeore, pues hombre, es poner ya de nuestra parte para que eso efectivamente se cumpla y sea así. Bueno, por terminar, nos dijeron que no debíamos movernos, nos dijeron que el placer no era para nosotras y ahora resulta pues que el movimiento es bienestar, el movimiento es placer y sobre todo el movimiento es libertad. Muchas gracias.